Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre las inteligencias múltiples y veremos cómo nos podemos apoyar en ellas para realizar nuestras clases de arte dentro del aula. Iniciaremos con la pregunta, ¿qué son inteligencias múltiples? Quizás a lo largo de toda nuestra vida educativa y de nuestra vida social hemos escuchado la palabra aquella persona es muy inteligente. Pero, ¿qué la hace inteligente? Siempre nos han dicho que las personas que saben leer muy bien, escribir perfectamente, saberse las tablas, manejar los números con gran habilidad son personas inteligentes. Pero los deportistas, los pintores, los cantantes, los arquitectos también son personas inteligentes. Todas aquellas personas que manejen un potencial tienen esa inteligencia, esa habilidad. Eso lo podemos entender con lo que nos dijo Gardner. Gardner denominaba la inteligencia como el potencial de cada persona. Estas inteligencias las categorizó de la siguiente manera. Inteligencia lingüística, lógico-matemática, corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal, musical, visual espacial y por último, hoy en día agregaron la naturalista. Esta última no era perteneciente a la lista de Gardner, pero en la actualidad la contamos como una inteligencia más. Hablaremos un poco de cada inteligencia, iniciando con la inteligencia lingüística. Esta inteligencia consiste en la capacidad de pensar en palabras, de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. Las personas con esta inteligencia son los escritores, los poetas, los periodistas, los oradores y los locutores. Todos estos representan un alto nivel de inteligencia lingüística debido a que pueden expresar sus pensamientos y sentimientos por medio de la voz, de la palabra, de la manera escrita. Pero esta inteligencia también la podemos llevar al campo de las artes visuales y plásticas. Por ejemplo, en esta obra de Magritte, donde él integra una frase, esto no es una pipa. Aquí podemos encontrar un guiño del artista, una pista que nos está dando para llegar al fondo de su obra, a ese mensaje que él quiere que captemos. También podemos encontrar este tipo de inteligencia en la poesía visual, donde el artista integra la palabra escrita dentro de su obra plástica. La caricatura periodística es otra manera en la que el artista integra la inteligencia lingüística con el arte plástico y visual, con el arte gráfico, ya que el artista realiza sus dibujos, pero para terminar de transmitir el mensaje agrega un discurso en él, un discurso escrito, el cual al leerse conforma la obra en sí. Asimismo, se ha utilizado el lenguaje escrito dentro de las instalaciones de neón, donde, como en todas las anteriores, el artista intenta integrar y conformar el mensaje por medio de la palabra. Ahora es el turno de la inteligencia lógico-matemático. Esta inteligencia es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente, dominar los conceptos de cantidad, tiempo y causa y efecto, utilizar símbolos abstractos para representar objetos y conceptos concretos, emplear diversas habilidades matemáticas como estimación, cálculo de algoritmos, interpretación de estadísticas y representación visual de información en forma gráfica, así como utilizar la tecnología para resolver problemas matemáticos. Pero esta inteligencia también la poseen los artistas, quienes, basándose en el cálculo y la composición, pueden crear sus obras maestras. Por ejemplo, en Las Meninas de Velázquez y La Gioconda de Leonardo da Vinci tienen un gran trabajo de matemática, ya que por medio de la misma pueden lograr la perspectiva, la profundidad y la composición de las obras. Ahora es el turno de la inteligencia corporal kinestésica. Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están los deportistas, los cirujanos y los bailarines. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niños, pero en las artes también podemos encontrar este tipo de inteligencia,
ya sea en el performance o en la pintura de acción, donde el artista utiliza su cuerpo para transmitir esa idea y sentimiento que quiere plasmar dentro del lienzo o para presentárselo al público en el performance y el happening. Es el turno de la inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestras vidas. Se dice que mucha de la obra artística es autobiográfica, que el artista siempre impregna algo de sí mismo en cada pincelada, en cada lienzo, en cada trazo, en cada forma escultórica. Es por ello que una de las actividades para poder fomentar y estimular esta inteligencia es el autorretrato, logrando con ello plasmar lo que el artista siente de sí mismo y cómo se visualiza en el mundo. La inteligencia interpersonal es la capacidad para tratar con otras personas de forma empática. Se trata de un tipo de inteligencia que, junto a las demás, nos faculta para adaptarnos al entorno y a las interacciones con los demás de manera óptima. En concreto, la inteligencia interpersonal es aquella que explica el grado en el que somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre los estados mentales y de ánimo de los demás. Esta inteligencia, en el mundo del arte, nos ayuda a transmitir pensamientos y sentimientos. Es lo que hace que el artista pueda lograr esa emoción en el espectador. Una actividad que podemos realizar para poder estimular este tipo de inteligencia es pedir a nuestros alumnos que realicen una representación de un sentimiento, y si este sentimiento es captado por los espectadores, entonces su inteligencia interpersonal fue estimulada adecuadamente. Inteligencia musical. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, más o menos elaborada, la cual conlleva a Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entenderse y perfeccionarse. No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad. Este tipo de inteligencia también la podemos utilizar en actividades como la que estamos a punto de ver. Pon mucha atención. Ahora hablaremos de la inteligencia visual espacial. La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas está relacionada con este tipo de inteligencia, en la que destacan los ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que le permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos creativos, entre otros. Finalmente tenemos la inteligencia naturalista. Es la capacidad de categorizar elementos del entorno reconociendo sus diferencias y el modo en el que se relacionan entre sí, y de utilizar esta información para interactuar con ellos de manera beneficiosa. Las personas son capaces de adentrarse en entornos naturales, identificar las distintas especies animales y vegetales, aprenderse las características definitorias de cada una y utilizar esta información en su propio beneficio. Un estilo de arte que utiliza la inteligencia naturalista es el land art. Este arte se basa en crear obras en la naturaleza sin afectar a la misma, con recursos encontrados a su alrededor. Por ejemplo, en la imagen que vemos a la izquierda inferior, podemos notar cómo el artista recogió las piedras del río, que son unas piedras ya planas naturalmente, e hizo esta figura. A continuación les mostraré cómo realizar una planeación de clase sencilla. Es muy importante poner mucha atención ya que ustedes realizarán una similar, pero con las actividades y la materia que ustedes elijan. Primero vamos a desarrollar una tabla. La primera columna de nuestra tabla llevará la materia. ¿Qué materia vamos a abordar?
pintura, dibujo, escultura, grabado, la que ustedes quieran, pero debe estar vinculada al área de las artes. En la siguiente columna colocaremos el nombre de la actividad. En la columna número 3 integraremos las inteligencias múltiples. ¿Cuáles son las inteligencias múltiples que pretendo estimular dentro de la actividad que vamos a realizar? Ahora bien, describiremos la actividad. Es una descripción corta pero muy precisa, colocando cómo se iniciará, cómo se va a desarrollar y cómo va a concluir la misma. Ten mucho cuidado en colocar los puntos más importantes. En la siguiente columna colocaremos las actividades del profesor. ¿Qué papel va a tener el profesor dentro del aula mientras esté realizando la actividad? Ahora los aprendizajes esperados. ¿Qué espero yo que el alumno aprenda en esta actividad? ¿Qué inteligencias quiero motivar? ¿Para qué y por qué? ¿Qué es lo que el alumno debe aprender? Los materiales y los recursos es muy importante, ya que con ello podemos evitarnos problemas al momento de estar realizando la actividad y nos falte algo esencial. Finalmente, las evidencias. Las evidencias es el producto final, el trabajo al cual va a llegar el alumno, con el cual podemos evaluar la actividad que realizamos. Y así es como queda nuestra tabla de una planeación de clase sencilla. Muy bien chicos, con esto terminamos. Espero verlos pronto y muchas gracias por quedarte en todo el video. Adiós.